Hola amigos, bienvenidos a su programa de educación médica continua. Les habla el doctor Néstor Ramírez. Vamos a ver este caso clínico. A veces no hay que confiarse en lo que parece evidente. Bueno, se trata de un paciente masculino de 47 años de edad, un paciente con una obesidad mórbida, paciente hipertenso, mal controlado, con resistencia a la insulina, con un índice de masa corporal de 51%, que me habla que el paciente cursa con grasa intraabdominal, que como ya lo hemos discutido en varias ocasiones, eso actúa como un órgano endocrino, esa grasa acumulada a ese nivel, produciendo una serie de hormonas, citoquinas o adipoquinas, que producen arteriosclerosis, hipertensión arterial, resistencia a la insulina, estrés y daños multiorgánicos, entre otras cosas. El paciente cursa con un cuadro de una colecistitis aguda, es sometido a intervención quirúrgica a través de la laparoscopia, que como todos sabemos es un procedimiento moderno, poco invasivo, donde no cortan la pared abdominal, introducen a través de unos equipos especiales y insuflan gas CO2 a cierta presión para distender el área y poder ver a través de los instrumentos cuál es el proceso, cómo va el procedimiento y qué es lo que tiene que hacer. Es importante este dato en la evolución del diagnóstico final, la introducción de gas a nivel de la pared abdominal, que es propia del método. El paciente evoluciona adecuadamente del procedimiento, pero 8 horas después cursa con un cuadro convulsivo. Cuando lo evalúan, hace un paro cardiorrespiratorio, consiste pues en una arritmia de tipo fibrilación ventricular, una arritmia potencialmente letal, sometido pues a procedimiento de reanimación cardiopulmonar básica, RCP con ventilación, se aplica desfibrilación y se administran drogas cardioactivas para el procedimiento pues, propio de reanimación cardiopulmonar, y el paciente recupera la situación de paro cardiorrespiratorio. Se administran los medicamentos en el área de emergencia, se estabiliza el paciente e inmediatamente el paciente evoluciona adecuadamente. 8 horas después comienza con una disnea, una fatiga, asfixia cada vez más intensa. Observan que hay congestión de los vasos del cuello, hay taquicardia, la tensión arterial comienza a bajar progresivamente, sudoración profusa, signos de bajo gasto. Piensan inmediatamente que hay una insuficiencia cardíaca por todo el evento que sufrió y toda esa condición, y es pasado al área de terapia intensiva. Inmediatamente es sometido pues a drogas vasoactivas pensando en un cuadro de insuficiencia cardíaca congestiva o un posible shock cardiogénico en evolución, confiando solamente en un problema cardiovascular. El paciente no mejora, aparte de eso ya se proceden próximamente a un soporte ventilatorio por la disnea tan intensa, pero se realiza una placa de tórax previa a realizar la ventilación. Cuando realizan la placa de tórax previa, observan, quiero mostrarles previamente, antes de eso, la placa que se hizo antes de haberse descompensado. Aquí vemos la placa RX de ingreso, una RXPA de tórax, donde la parte central es la silueta cardíaca aumentada de tamaño, y vemos en la parte laterales los campos pulmonares. Aquí lo observan que es de color grisáceo claro, con una serie como tela de araña. Eso son la vasculatura pulmonar, es lo normal. En la parte central vemos esa mancha blanca en forma de pera, esa es la silueta cardíaca. Observamos los hilios pulmonares, ahí vemos los campos pulmonares lateralizados con esos vasos que salen como telas de araña. Le describí, eso es la vasculatura pulmonar. La placa nueva, la que le realizaron al momento en la parte de terapia intensiva, observan esta imagen. Una parte central en ese campo pulmonar derecho, oscura, totalmente oscura. No hay vasculatura pulmonar en ese entorno. Simplemente se observa una especie de muñón, de acúmulo de forma irregular hacia el ilio, la parte lateral de la silueta cardíaca. Eso que está allí es el pulmón. El pulmón se colapsó porque entró aire por un espacio. Sabe que el pulmón está recubierto normalmente por 2 membranas, 2 hojas, la pleura que está pegada directamente al pulmón y la otra hoja de la pleura que está pegada a la pared del tórax, y entre ellas dos hay un espacio virtual que se llama espacio pleural, que tiene un líquido seroso y permite que el pulmón se mueva y se distienda. Bueno, hubo una ruptura de alguna estructura pulmonar y el aire penetró a ese espacio y fue entrando, colapsando todo el pulmón. Ese pequeño muñón que ustedes ven
ven al lado de la silueta cardíaca, ese es el pulmón totalmente colapsado. El paciente, por supuesto, no tuvo fractura en ese momento, pero sí probablemente por todo el procedimiento que se aplicó, el paciente hubo paso de aire del pulmón hacia esa área, esa zona, el espacio interpleural. Probablemente fue una ruptura de una bula enfisematosa porque el paciente era alto fumador. Aquí vemos varias imágenes donde vemos inclusive esta es otra imagen que no es del paciente, es del lado izquierdo, en donde se ve pues todo el pulmón oscuro y una parte central que es el pulmón colapsado, y ahí vemos pues una gráfica donde nos representa un neumotórax. Esto se llama neumotórax, atención. Inmediatamente el paciente fue sometido, se le colocó un tubo de tórax descomprimiéndose el pulmón y evolucionando pues satisfactoriamente. Vemos en estas imágenes las bulas enfisematosas propias del paciente fumadores con enfermedades crónicas pulmonares, en donde vemos aquí esas bolsas como bolsas rotas llenas de aire, porque los alveolos pulmonares, los tabiques se han roto y se acumulan y se rompen como bolsas, simplemente como lo dije. Ahí la vemos en estos dibujos. Es importante tener en consideración esto porque un neumotórax, atención, puede provocar un cuadro clínico muy grave llamado shock obstructivo, ¿okay? Donde la presión de aire en ese espacio, de esas pleuras, el espacio pleural, desplaza y colapsa los vasos pulmonares, en este caso a los vasos, a la arteria pulmonar de ese lado, colapsándola, obstruyendo, dificultando el llenado ventricular y por supuesto el gasto cardíaco. El paciente pues, puede entrar en insuficiencia cardíaca franca, llegando pues a un shock obstructivo y pudiéndole generar la muerte. Una vez que el paciente se descomprime, aquí lo vemos en la gráfica pues, donde se ilustra pues, aquí a un neumotórax, atención, y cómo se colapsa la masa pulmonar, pues, obstruyendo pues, a la vena cava superior, inclusive aquí vemos a la arteria pulmonar del lado derecho, dificultando el llenado de las cavidades derechas, aurícula derecha, ventrículo y así pues hacia la parte pulmonar. Una vez que el paciente se descomprimió con el tubo de tórax, mejora dramáticamente, evoluciona satisfactoriamente. 2 días después le hacen una placa abdominal para observar al paciente de control y observan esta imagen. Debajo del área hepática ven aquí como una bolsa de aire, les preocupa a muchos y ven que evolucionó de esta manera. Ven en la otra imagen 2 bolsas por debajo del diafragma, en el espacio subdiafragmático, y bueno, inmediatamente se recordó que el paciente fue sometido a una laparoscopia y que en ese procedimiento se introduce ese gas que es el CO2 y se acumula en la cavidad abdominal. Evidentemente se elimina prontamente, quizás a las 72 horas o un poco más. Hay pacientes que han durado hasta 15 días para poderse eliminar adecuadamente. Aquí está finalmente una imagen de una tomografía abdominal donde se ve en la de la parte derecha, izquierda pues de su monitor. Vemos aquí a las asas abdominales y la parte hacia afuera aire, y en la otra imagen también aire acumulado en la cavidad abdominal. Se dan cuenta que a veces las cosas no son tan sencillas como parecen. Muchas veces debemos combinar la experiencia con los métodos y el cuidado, la responsabilidad, la conciencia, algunos dicen que hasta la suerte. Si les gustó este artículo, denle like y continúen con nosotros por nuestras redes.